Hola y bienvenido de nuevo a Dastra. En este vídeo vamos a ver los distintos valores del caso acusativo, es decir, qué empleos se le da a este caso en latín más allá del complemento directo. Primero voy a hablar de los usos más fundamentales y más tarde me centraré en otros mucho más específicos o menos frecuentes. Para empezar hay que saber a qué nos referimos cuando hablamos de acusativo, y es que el acusativo, tal y como lo conocemos en latín clásico, resulta de la fusión de dos antiguos casos en origen. El primero de ellos el acusativo como tal, referido al complemento directo, y el segundo de ellos el lativo, un caso antiguo, quizás mucho menos conocido, que expresaba la dirección. Como digo, el uso más frecuente del acusativo es el de complemento directo, que se refiere a la persona, animal u objeto sobre el que recae la acción del verbo, según la definición más tradicional. Lo fundamental en latín, sin embargo, es recordar que para que haya complemento directo, el verbo tiene que ser transitivo, y esto es algo que indican los diccionarios. Es cierto, sin embargo, que muchos verbos latinos son transitivos o intransitivos en función del sentido del verbo dependiendo del contexto. Otro dato además que es importante es que la transitividad de un verbo no implica obligatoriedad en la presencia de un complemento directo, es decir, que pueda haber verbos transitivos que no lleven complemento directo en un momento dado. Por ejemplo, el verbo ducere, que significa conducir, puede aparecer perfectamente solo. Sin embargo, también puede aparecer con un complemento directo, como por ejemplo exercitum ducere, conducir al ejército. El siguiente valor más prototípico para el acusativo es el acusativo de dirección, que, como podrás imaginar, es el que proviene del antiguo lativo y simplemente indica hacia dónde se dirige el movimiento, es decir, la dirección. Además, este acusativo se puede encontrar precedido o no de preposición. Por ejemplo, en algunos sintagmas de empleo frecuente o evidente, como aquellos que se refieren a nombres de ciudades, lo habitual es que no aparezca la preposición. Este sería el caso, por ejemplo, de ire Romam, dirigirse a Roma, ir a Roma, porque además ire, al ser un verbo intransitivo, no puede llevar complemento directo. No obstante, hay que tener en cuenta que a medida que evolucionó la lengua, se fue haciendo más necesario el uso de las preposiciones, de manera que muy frecuentemente puedes encontrar el acusativo de dirección precedidas de las típicas preposiciones de acusativo, que son dos. En primer lugar, ad, y en segundo lugar, in. Las dos tienen un significado muy parecido, las dos significan hacia. Sin embargo, en el caso de ad también puede indicar proximidad y se usa en nombres de persona cuando no se quiere añadir ninguna otra connotación, es decir, cuando nos dirigimos simplemente hacia alguien. Luego, por otro lado, tenemos in, que significa hacia el interior, pero también puede significar contra si va seguido de un nombre de persona, porque esto indicaría hostilidad. Por ejemplo, inostes, contra los enemigos. Además, la preposición in, seguida de una alusión temporal, puede significar para o hasta. Por ejemplo, cónsules in annum creabantur, es decir, se creaban cónsules para un año, para el plazo de un año. Ahora voy a pasar a otros empleos del acusativo no tan conocidos, pero que igualmente pueden aparecer en cualquier texto. En primer lugar tenemos el doble acusativo. Son verbos que en las lenguas modernas suelen ir con un objeto directo o complemento directo inanimado y un complemento indirecto animado. Sin embargo, esto en latín se utiliza con los dos en acusativo, es decir, que tendríamos un acusativo inanimado y un acusativo referido a una persona. Hay una serie de verbos en latín que son más propensos a tener este tipo de acusativo, como puede ser doceo, por ejemplo, enseñar algo a alguien, oro, pedir algo a alguien, o rogo, preguntar algo a alguien. Además, también se construyen con doble acusativo aquellos verbos que en español emplean el complemento directo y el complemento predicativo, como por ejemplo llamar algo a alguien o nombrar de alguna manera a alguien. Es el caso del siguiente ejemplo, appellare aliquam regem, es decir, llamar a uno, aliquam, que está en acusativo,
y cómo lo llamas, rei, regem, que también está en acusativo, por lo tanto, doble acusativo. El cuarto valor del acusativo del que te quiero hablar es el acusativo interno, que es un acusativo que aparece determinado por un adjetivo, es decir, aparece acompañado de un adjetivo y suele ir con un verbo intransitivo. Y el objetivo es concretar el significado de ese verbo. Normalmente son redundantes, este tipo de acusativos son redundantes. Esto quiere decir que muchas veces los acusativos pertenecen a la misma familia léxica que el verbo, es decir, que tienen la misma raíz, como si en español dijéramos llorar lágrimas. Pero es verdad que también pueden tener distinta raíz, pero un significado análogo. Por ejemplo, longam viam ire, ir por un camino largo. Aquí tendríamos un acusativo interno porque, para empezar, ire y viam, aunque no forman parte de la misma raíz, tienen un significado parecido. Tú solo puedes ir por un camino, o si vas por un camino, pues evidentemente tienes que ir. Y luego aparece el adjetivo longam, de manera que el acusativo viam sería un acusativo interno porque está determinando al verbo. Luego tenemos el acusativo de extensión, y esta extensión puede ser espacial o temporal. Y se suele relacionar con verbos como disto, absum, los dos significan distar. No suelen llevar preposición, pero cuando la llevan suele ser per, que indica duración ininterrumpida. Por ejemplo, tria milia passum ambulare, es decir, caminar 3 millas, tria milia, que está en acusativo de extensión, en este caso espacial, porque se refiere a un espacio, passum, de pasos, es decir, caminar a lo largo de 3 millas o caminar durante 3 millas. Es esta expresión de a lo largo de durante, la que indica precisamente la extensión del acusativo. Además, encontramos algunas expresiones en las que es habitual que se emplee este acusativo, como por ejemplo in longitudinem o in latitudinem, es decir, de alto o de largo. De alto sería in latitudinem y de largo in longitudinem. El sexto valor del acusativo es el acusativo de relación, que señala la parte del cuerpo afectada por un participio o un adjetivo del que depende este acusativo. Por ejemplo, revinctum manus, ligado con respecto a las manos. Y aquí tendríamos nuestro acusativo de relación. Hay que recordar que manus es de la cuarta, por lo tanto esto es un acusativo plural. El siguiente valor del acusativo es muy sencillo de ver porque se refiere al acusativo exclamativo. Bien, la exclamación en latín se puede expresar en varios casos y uno de ellos es el acusativo. Aquí no hay más que ver si nos encontramos ante una oración exclamativa. Por ejemplo, el famoso o tempora o mores, es decir, o tiempos o costumbres. Otro acusativo muy sencillo de ver es el acusativo adverbial. Son acusativos de verbos intransitivos, atención, intransitivos, que de algún modo han quedado fosilizados. Y como digo, es muy sencillo de ver porque normalmente se trata de pronombres neutros o adjetivos de cantidad o numéricos. Por ejemplo, multum, paucum, es decir, mucho, poco. Como ves, van en acusativo, pero en realidad no hacen ninguna función, por ejemplo, de complemento directo, sino que simplemente se tratan como un adverbio, porque son acusativos adverbiales que se han fosilizado, es decir, no están declinados en realidad, aunque su terminación haga pensar que sí. El noveno valor del acusativo que te traigo es un acusativo un tanto particular que recibe el nombre de acusativo proléptico. Bien, con verbos transitivos que van acompañados de una oración completiva, es decir, que llevan una oración subordinada sustantiva, el sujeto de esta oración subordinada a veces está anticipado y se anticipa como complemento directo de la oración principal. Te voy a poner un ejemplo. Metuo fratrem ne intus sit, es decir, metuo, temo, yo temo, este sería el verbo de la principal, y aquí tendríamos fratrem ne intus sit, la subordinada, sustantiva sit,
está en subjuntivo, es el verbo de la subordinada. El ne sería el nexo. Y esto significaría temo que el hermano esté dentro, intus sit. Bien, hermano es el que está dentro, o es el que puede estar dentro, entonces debería de ser el sujeto de la completiva, y sin embargo lo tenemos antes de la completiva como tal, es decir, antes del nexo, que es ne, y además lo tenemos en acusativo, fratrem, que es de la tercera. Por lo tanto, estamos ante un acusativo proléptico, porque tenemos un verbo transitivo, como es metuo, temer algo, que va acompañado de una oración completiva, de una oración subordinada, sustantiva, que es la que acabamos de ver, y en ella el sujeto, que es fratrem, porque es el hermano el que puede que esté dentro, no funciona como sujeto como tal de la subordinada, sino que está antecedido a la misma y se comporta como un complemento directo, es decir, lo encontramos en acusativo de la oración principal, del metuo. Entonces aquí estaríamos ante un acusativo proléptico. Por último, también debes recordar, y si no lo haces puedes ver mi vídeo relacionado con las oraciones de infinitivo, que el acusativo también se utiliza como sujeto de una oración de infinitivo no concertado. Además, también tienes que recordar que hay ciertos verbos, al margen de las oraciones de infinitivo, que también se construyen con acusativo porque llevan un preverbio que rige acusativo. Es el caso, por ejemplo, de transire, cruzar o atravesar. Trans rige acusativo, forma parte del verbo, por tanto, lo que vaya con transire, pues hará esta función de complemento directo, irá en acusativo. Muy bien, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil y te ha gustado, no olvides suscribirte y darle me gusta. Y bueno, aquí te dejo como siempre el esquema de la explicación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.